estaba comentando que vamos a ver acerca del libro de Esther, porque ya viene la fiesta de Purim. Se recuerdan que la semana pasada hablamos del mes de Adar, que se había añadido uno extra. ¿Y por qué se había añadido uno extra? Eso comentamos. Y entonces eso quiere decir que si se añade un mes extra de Adar, quiere decir que en este mes es la fiesta de Purim. Y la fiesta de Purim, tal vez no sé, los cristianos no la hemos celebrado, pero ahí está en la Biblia, está en el libro de Esther, y vamos a leer lo que dice de eso. Solo los voy a mencionar brevemente y después vamos a entrar a los misterios y comentarios que les mencioné. La fiesta de Purim, dice la Biblia, que se celebra el 14 del mes de Adar. El mes de Adar, en el números de mes, es el último mes, es el mes 12, y es en la fecha 14. En este año, 2019, cae 21 de marzo. ¿Y de qué se trata esta fiesta? Básicamente lo que celebra, en resumen, es que el pueblo judío que estaba en Babilonia, después Persia, estaba amenazada de extinción. Se levantó un enemigo que lo quería matar, que los quería eliminar a todos los judíos, y vamos a ver por qué. Porque es este afán de matarlos. Lo vamos a analizar, pero los querían matar y estaba determinado que el día 13 de Adar iban a morir. Y Dios los salvó milagrosamente. Y de eso se trata la fiesta, celebrar, el pueblo judío está invitado a celebrar esta fiesta que fue parte de su salvación. No es de las 7 fiestas de la redención, que esas son las levíticas, las que Dios dice que hablan acerca de la redención, que hablan del Mesías, pero esta no es de esta, sino que es otra fiesta nacional, pero igual la celebran. Vamos a leer en donde se menciona la invitación a celebrar, está en Esther 9:20 al 22, y dice: Mardoqueo envió cartas a todos los judíos ordenándoles que celebraran anualmente el día 14 de Adar, porque en estos días los judíos se libraron de sus enemigos, y fue para ellos un mes que se convirtió de tristeza en alegría y de duelo en día festivo. Entonces, hay algo que quiero comentar de esta amenaza, porque para este momento estaba el rey Asuero, era el rey que estaba en Persia. Ya había pasado el imperio babilónico, entonces subió el imperio persa, y el imperio persa, los primeros reyes fueron Darío y Ciro. ¿Quién se recuerda de Ciro? ¿Qué hizo Ciro de notable en la historia? Mandó a que fuera construido el templo, reconstruyó el templo, pero también los mandó de vuelta, de regreso. Les abrió las puertas al pueblo judío que había estado cautivo por 70 años. Dios cambió los imperios para que esto sucediera, porque Dios dijo: van a estar cautivos en Babilonia por 70 años, y así pasó, 70 años, y después estaban los babilonios no pensaban mandar a los judíos libres, pero Dios dijo: ok, cambio de planes, porque aquí, o sea, no cambio de planes, sino que se va a cumplir mi plan, que a los 70 años yo los voy a liberar, y hubo cambio de imperio del babilónico al persa para hacer su propósito. Entonces llegaron los persas y los liberaron. Okay, eso es excelente. O sea, ¿cuántos de ustedes creen judíos que se animaron a regresar a la tierra? O sea, algunos de ustedes ya saben. Okay, uno diría: ay, no sé, mínimo el 50, 60, 70. 5, muy bien. Solo el 5% regresaron. Esta historia que estamos viendo acá son los judíos que no regresaron a su tierra. Entonces, eso es como que estaban en donde no deben de estar. ¿Okay? Ellos deberían de estar ya de regreso en su tierra. Tal vez se había quedado el 5, no. Se quedaron en Babilonia, en Persia ahorita. Y eso fue lo que los expuso a esta amenaza que tal vez no se lo hubieran podido ahorrar, ¿verdad? Porque la amenaza no era hasta Jerusalén, ¿verdad? Sino era básicamente en el imperio persa. Entonces, eso hay que tenerlo en consideración al leer esta historia. Sin embargo, Dios, a pesar de nuestros errores, Dios hace milagros, y eso también lo vamos a ver, ¿verdad? Él sigue haciendo su plan y los va a salvar milagrosamente a pesar de los errores de Dios, a pesar de nuestros errores. Antes de entrar a lo que
les quiero comentar. Solo voy a hablar un poquito más acerca de la tradición en Purim. ¿Qué se hace ese día? Para que lo tengan en consideración. Se lee el libro de Esther, la tradición se lee el libro de Esther ese día, y hay un versículo en Esther 9, el 21 al 22, que dice que se comparta con gente, se comparte comida, entonces hacen galletas y van a la casa de los amigos y se van compartiendo comida, ¿verdad?, para celebrar, y también a los pobres. Ese es el mandato que dio Mardoqueo a los judíos que hicieran ese día. Entonces, tradicionalmente es esto. Ahora les quiero comentar algo que sí está, cuando en el día de hoy se habla de Purim en Israel, es otra cosa. Lo primero que viene a la mente, se disfrazan. Eso siempre me confunde porque en una ocasión que fui a Israel era Purim y salimos afuera, era como, de verdad, como carnaval. Toda la gente está disfrazada, niños, porque ellos dicen que se están disfrazando porque todo el tema de Esther es esconder. Pero eso para mí es una justificación, francamente. Esa es mi opinión personal, es que es una justificación. Y se las voy a explicar porque, primero, qué casualidad que para Hanukkah, que cae en diciembre, se dan regalos. Qué casualidad. No en Purim, en Hanukkah, ok. Qué casualidad que en el plato de la Pascua se pone un huevo. Ajá, ¿por qué un huevo en el plato de la Pascua? ¿Cerca de qué está la Pascua? Pascua, conejos de la Pascua, etcétera. Ok, algo extraño, ¿eh? Y ahorita viene Purim. ¿Por qué se disfrazan? ¿Qué fiesta pagana hay aquí cerca? ¿Qué tiene que ver? Para mí que esto es un poquito de mezcla con el paganismo. Esa es mi opinión personal. Mucha coincidencia, ¿verdad? Esa es mi opinión personal. Bueno, pero sigamos adelante mejor. Ok, entonces lo que les estaba compartiendo es que hay muchos mensajes escondidos en el libro de Esther. Vamos a hablar hay demasiados para poder hablarlos en la clase, pero vamos a ir descubriendo unos y seguiremos descubriendo conforme vamos aprendiendo más en próximos años. Pero comenzando con el nombre, en Esther 2 habla cuál era el original nombre de Esther, y Adasa. Adasa, que significa mirto en hebreo. Ese era el nombre hebreo que le dieron sus padres. Sus padres murieron y Mardoqueo, su tío, se quedó a cargo de ella, cuidándola. Y de repente le cambió el nombre. Ok, le puso el nombre, ya lo conocemos porque es el nombre del libro, Esther. ¿Qué significa Esther? Ok, les voy a contar cuál es el significado persa y el significado hebreo, o sea que hay algo oculto. Y justamente el nombre Esther en hebreo viene del verbo lejaster, que es esconder. Entonces va con el hebreo, ¿ok? Es un nombre que está siendo escondido, ¿ok? Esther es escondido, ¿ok? Pero miren lo que significa o con qué está vinculado el nombre en el persa. La diosa Ishtar. Qué mal, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? ¿Y qué significa estrella? ¿Okay? Ustedes han oído tal vez que Esther significa estrella. Bueno, porque viene de persa, pero está vinculado con el nombre, y no sé qué hizo Mardoqueo, ¿verdad? Pero ¿por qué escondió el nombre original de Esther, de Adasa? O sea, se llamaba Adasa. ¿Por qué Mardoqueo le cambió el nombre? ¿Por qué creen? Para esconder que era judía. Entonces ahí comenzamos a ver, ok, momentito, entonces tal vez no tienen que estar en ese lugar. 95% de los judíos se habían quedado en Persia, pero eso quiere decir que sí había una persecución en contra de los judíos. Sin embargo, se quedaron ahí. ¿Por qué se quedaron en Persia y no se fueron a la tierra prometida? ¿Por qué? ¿Pueden adivinar? ¿O saber? Se acomodaron, ya tenían sus negocios, tenían sus casas, porque vamos a tener que vender todo.
comodidad, y era duro. O sea, la verdad es que ir a la tierra prometida fue duro, y hubo 3 oleadas de ¿cómo se llama esto? El retorno, 3 retornos. Uno fue con Zorobabel, después otro con Esdras y otro con Nehemías. 3 grupos de judíos saliendo de Persia hacia la tierra prometida, hacia Jerusalén, pero no todos fueron. Se calcula aproximadamente que era solo el 5% retornó. Okay. Y Esther se quedó con Mardoqueo y le cambió el nombre. Y ya sabemos la historia de Esther, solo lo voy a mencionar así brevemente. El rey tiene una situación con su esposa que no se presenta en un banquete de meses, ¿verdad? Pero no se presentó cuando fue llamada. Entonces el rey dispuso: voy a cambiar de esposa. Y la reina la hace a un lado, no la mata, sino la hace a un lado, y va a escoger a otra esposa, y Esther es una de las candidatas y es elegida. Pero Mardoqueo sabía que no iba a tener chances si se presentaba con su verdadera identidad, como Hadasa, sino como Esther. Y así fue. Bueno, no vamos a hablar de eso, pero lo que sí es cierto es que lo que pasó, y donde cayó Esther, lo que Dios permitió, eso fue un milagro que quedara ella, y ella al final terminó estando en una posición que va a servir para interceder por su nación, por los 95% de judíos que habían quedado en Persia, porque aunque uno se olvida de Dios, Dios no se olvida de uno. Y ella estaba en la mejor posición para poder ayudar al pueblo de Dios. Y también tenemos que ver que esta historia no es solo la salvación de los judíos en ese tiempo, sino, como les voy a ir hablando, esto es una sombra de las amenazas que existen al pueblo de Dios en el futuro, incluyéndonos a nosotros, ¿ok? Entonces tenemos que estar atentos a eso. Entonces Esther estaba posicionada en un lugar muy especial para poder intervenir y salvar al pueblo judío. Okay. ¿Por qué? Porque era la reina. Entonces vamos a leer Esther 4. Cuando Mardoqueo se entera, porque ella estaba en el palacio y no se enteraba de muchas cosas, uno vive como una cúpula, así como una burbujita protegida. Ella no sabía mucho de lo que estaba pasando, pero Mardoqueo sí se enteró. Él estaba a la puerta del palacio, y se enteraba de todo. Y entonces Mardoqueo mandó a llamar a su sobrina y le dijo: estamos en peligro los judíos. Entonces él le dice: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe, la famosa frase, ¿quién sabe si para esta hora has llegado al reino? O sea, todo esto que ha pasado, toda esta tu vida, es para este propósito, fuiste creado, básicamente, ¿verdad? Entonces ella se quedó en shock, ¿verdad? Y cabalmente ella estaba ahí posicionada para cumplir el propósito de Dios en esta posición de reina. ¿Okay? Oculta su identidad y ya sabemos lo que pasó. Justamente va a intervenir y va a apelar al rey por su pueblo. Y el rey va a responder. Y el enemigo que tenía este plan malévolo se le va a dar cara vuelta, y a él va a ser el que va a ser damnificado al final. Otra cosa oculta, vamos a ver muchas cosas que están ocultas, misteriosas. Y otra cosa que está oculta, que es muy importante, es el nombre de Dios. Yo no sé si ustedes sabían esto, pero no se menciona el nombre de Dios en todo el libro. Eso es así como, ¿cómo en un libro de la Biblia que no menciona a Dios? Es extraño. Y por esta misma razón los rabinos dijeron: ¿será que lo incluimos en el canon? Porque cuando se formó el canon de la Biblia, o sea, está el canon de la Biblia hebrea, el canon de la Biblia cristiana, hay libros que se incluyeron, hay libros que se quedaron fuera. No sé si ustedes sabían eso, pero así es. Pero la base de la Biblia, ¿cuál es? La base. La Torá. Esa es la carta de Dios
dictada por Dios, ¿okay? Es la base, y después se van añadiendo los libros históricos, los libros poéticos, los libros proféticos, ¿okay? Pero la base es la Torá, y se puso en discusión, ¿será que vamos a incluir Esther? ¿Pero por qué no la vamos a incluir? Es una historia increíble, con una fiesta increíble. Pues es que no se menciona el nombre de Dios, pero ellos llegaron a la conclusión, bueno, no se menciona el nombre de Dios, pero es evidente que ahí está Dios en cada línea, ¿verdad? Entonces, y este mensaje es muy lindo, porque yo creo que nos podemos identificar con esto. Nosotros leemos el nombre de Dios en la prensa, leemos en las noticias de nuestro país, pero Él está ahí, detrás de bambalinas. Él está detrás, su mano está funcionando en nuestras vidas, aunque no se mencione, ahí está presente. Y está moviendo piezas, arreglando, controlando. Él está en control de todo. Y esto nos habla mucho a la gente que estamos, digamos, yo lo voy a llamar en el exilio, que no estamos en nuestra tierra, ¿verdad? Se hace muy evidente que Dios no está ahí, o sea, no lo sentimos a veces en el mundo, pero Él está ahí, Él está presente. Y eso es lo que le pasó a la comunidad del tiempo de Esther. Ellos están en el exilio, aunque lo habían hecho su casa, Persia, pero creían que tal vez no estaba presente Dios, pero Dios estaba presente moviendo las piezas, poniendo las personas donde tenían que estar. Él está en control. Él está en control, aunque no lo veamos. Entonces, eso es un mensaje muy lindo de Esther, del libro de Esther. El libro de Esther en hebreo se llama Megilat Esther, y se los menciono por lo que significa la palabra Megilat. Megilat no es libro en hebreo es Sefer, no es Sefer, sino que es Megilat. Megilat es rollo. Entonces, los judíos le llaman rollo de Esther, porque eso es significativo. Bueno, Megilá significa rollo, pero tiene también otro significado, que es con otra palabra muy similar, que viene de la misma raíz, que es megulé, y que quiere decir revelado, descubierto. Entonces, aquí en todo el libro, eso es significativo porque el mismo nombre que se le da a este rollo de Esther, el rollo tiene revelaciones, tiene mensajes que necesitan ser descubiertos. Y de eso les quiero hablar, porque hay cosas tan curiosas del libro de Esther que yo dije, por eso es que no me voy a enfocar tanto en la historia como en estas cosas, y creo que les va a parecer interesante. Una cosa que pasa mucho a lo largo del libro de Esther es que hay mensajes duplicados. ¿Y por qué esto es importante? Porque los rabinos dicen que, los estudiosos dicen que cuando uno está leyendo algo en la Biblia y aparece una vez y aparece otra vez, es porque muy probablemente ese mensaje tiene cumplimiento y cumplimiento profético, o sea, va a haber dos cumplimientos. Entonces, si estamos hablando de que este es un patrón bíblico, de que se menciona una y se menciona dos veces, como por ejemplo el tabernáculo. ¿Usted, quién ha estudiado Éxodo, el libro de Éxodo? Muchos de acá, ok. Ustedes comienzan a estudiar el Éxodo y de repente llegan a la descripción del tabernáculo. Y es muy tedioso, que las piezas, que las medidas, y uno dice, ok, ya salimos de esto, ¿verdad? Ya vimos lo que es el tabernáculo. Pasan otras historias y otros capítulos, de repente otra vez lo describe. Entonces uno dice, ¿pero por qué otra vez? Y es por eso, porque si Dios repite las cosas es por un propósito, es afirmar, y también apunta a que puede haber un cumplimiento profético. Entonces, esto nos interesa en el libro de Esther porque está plagado de dobles mensajes, de repeticiones. Dos menciones. Aquí solo les voy a mencionar unas cuantas, pero si ustedes se ponen a estudiar el libro de Esther y se ponen a ver las dobles menciones, van a encontrar muchísimas, y sería interesante hacer ese estudio y encontrar qué cosa profética está oculta en Esther, porque Esther tiene mucho profético, no solo histórico, sino profético, y lo van a ver con lo que vamos a ir viendo.
algo que se repite 2 veces es esto de que no dio a conocer su identidad, que escondió su identidad. En Esther 2:10 y en Esther 2:20 habla de cuál era su nombre y cuál es el nuevo nombre y cómo escondió su identidad. Esto me parece muy interesante y me hizo pensar. ¿Se recuerdan que al principio del año les estaba hablando de los judíos en España? ¿Verdad? Son ocultos, es decir, nosotros estábamos descubriendo que de repente teníamos otra identidad que no sabíamos, ¿verdad? Y esa es parte también de lo que está oculto y que está saliendo a luz en estos tiempos proféticos, ¿verdad? Son cosas que están ocultas y que salen. Y hay muchos paralelos con esta historia de los judíos en España, aquí en el libro de Esther, muy interesante. Pero es esta cosa de que está escondida la identidad y después va a salir a luz. ¿Okay? Esa es una. Otra es que los planes en contra de los judíos dieron cara vuelta y el mal cayó sobre los enemigos. Está mencionado en Esther 9:1 y en Esther 9:16. Fíjense, hasta en el mismo capítulo está mencionado 2 veces. Esto es bien fácil de verlo, o sea, ¿qué va a pasar? O sea, el enemigo tiene un plan en contra del pueblo de Dios y en último momento todo da cara vuelta. Todo lo que era el enemigo quería, solo leamos Apocalipsis y vamos a saber a qué me estoy refiriendo. El enemigo tenía el plan de destrucción y Dios le da vuelta y el pueblo de Dios se salva y Dios hace un milagro y el enemigo es destruido, ¿verdad? Apocalipsis sería un buen ejemplo, ¿verdad? Otra, que la cabeza de Amán es cubierta. Estos sí son en 2 capítulos diferentes. En Esther 6, 12-13, él se lo cubre porque le da vergüenza lo que hace con Mardoqueo, porque el rey le preguntó, ¿qué harías para honrar a un siervo fiel? Y él, creyendo que le iba a dar a él la honra, dijo, ay, ponlo en un caballo, que tu siervo principal vaya delante de él a pie y vestiduras elegantes. Y bueno, fue una descripción increíble de lo que él quería. Y resulta que la honra era para Mardoqueo, a quien él odiaba, y Amán tuvo que servir a Mardoqueo. O sea, fue tremendo. Entonces se cubrió en la cabeza de la vergüenza. Esta fue una. Y en la otra es cuando es condenado, ya ha descubierto su plan, lo expone, entonces él le es cubierta la cabeza. Pero son 2 cubiertas. Ahora, esto de cumplimiento lo menciono, lo voy a mencionar en un ratito, me van a tener que tener un poquito de paciencia. Vamos a ver cómo se cumplió esto de una forma tan extraña, ¿okay? En la historia. Ay, perdón. Y el último que voy a mencionar porque hay muchas duplicidades en Esther. Nos vamos a tomar un tiempito en esta. Los 10 hijos de Amán fueron colgados en la horca, se mencionan 2 veces. Una se menciona que los mataron. En 9, del 7 al 10 se menciona, y por nombre, se mencionan los nombres y que los mataron. Y en 9, del 13 al 14 se vuelve a mencionar y los dicen, los vamos a ahorcar. Ok, los mataron y los vamos a ahorcar. ¿Cómo así? Pero ahí como les dije, vamos a quedarnos ahí, porque aquí hay una profecía escondida en estos versículos. Esto es fascinante. Cuando ustedes abren, si pudiéramos leer en hebreo una Biblia y la tuviéramos en hebreo, okay, estaríamos leyendo la historia en hebreo, se lee de derecha a izquierda y va en lineal, o sea, el texto siempre va lineal, pero de repente en esta historia aparecen 2 columnas. Eso es extrañísimo, o sea, tiene hasta la forma en que la Biblia se escribe los nombres los escriben en 2 columnas. Están los nombres de los hijos de Amán dice, es extrañísimo. Se los puse así porque así aparecen en los rollos de Esther. Se me olvidó mencionar algo, cuando hablé de los rollos del rollo de Esther, los libros bíblicos, tal vez hasta la fecha los tienen en las sinagogas así, pero vienen en rollos. Entonces no es extraño decir libro o rollo porque venían en rollos. Ahorita ya se usa más libro, es un poco incómodo el rollo, pero
era en forma de rollo. ¿Okay? Entonces, si ustedes pueden comprar rollos de la historia de Esther y hasta con dibujos, una cosa artística hermosísima. Pero cuando se llega a esta parte de la mención de los 10 hijos de Amán, están en forma de columna, 2 columnas, muy extraño. Ok, si ahorita nos fuéramos a leer el libro de Esther, comenzamos desde el capítulo 1, vamos leyendo, se menciona a Amán, se menciona a Mardoqueo, se menciona a Esther, no se menciona a los hijos de Amán jamás, más que ahorita, aquí en el capítulo 9. Entonces, ¿por qué el énfasis en los nombres? ¿Por qué se están mencionando? Primero, ¿por qué se están mencionando los hijos de Amán? ¿Por qué se están mencionando por nombre? Cuando en la Biblia se menciona por nombre, es porque se le está dando relevancia de alguna forma. ¿Por qué se están mencionando por nombre? Si supieran los nombres, se los voy a leer. Espérense. Dice Parsadata, Dalfón, Aspata, Porata, Adalia, Aridata. Algo extraños, ¿verdad? Ok, nombres persas. Ok, etcétera. Son 10. ¿Pero por qué? ¿Y los vuelven a mencionar en la Biblia? Jamás. ¿Por qué se mencionan en la Biblia 10, dándoseles no solo el espacio, la honra en forma de columna? Entonces, todo esto ha intrigado a los rabinos. Aquí hay un mensaje oculto, tiene que haber, es que ¿cómo está esto? Tiene que haber un mensaje. Bueno, hay muchos mensajes, solo les voy a comentar algunos tal vez. Extraña que estén la mención, pero por supuesto tenía que haber un mensaje escondido, ¿verdad? Y cuando en la Biblia, esto por lo general sucede en la Torá, no tanto en los libros, digamos, en los Salmos o en los profetas, no sucede mucho esto, pero aquí sí sucede, en este libro de Esther, sí sucede. Y lo que sucede es, cuando hay mensajes ocultos, es que la letra se lleva cierto tamaño y los escribas hasta marcan las líneas. Ustedes han visto esos libros de doble línea, le llaman, que tienen muchas lineecitas, y entonces para marcar el espacio y aprender a escribir, ¿se recuerdan? Cuando aprendimos a escribir, bueno, pues algo así. Los escribas en hebreo marcan esas lineecitas y no se salen del espacio, son perfectos, es el tamaño igual. Y de repente, en la Torá sobre todo, sucede esto, de repente una letra gigante, y normal, de repente una mini letrita. Y aquí sucede 4 veces en la mención de los 10 nombres de los hijos de Amán. Está la letra que sale, la primera, está en el primer nombre, la letra Tav, que es equivalente a la T, está mini, la ven en la pantalla en rojo, no aparece en rojo, pero sí aparece en mini. Okay, otra, creo que es en el 7º nombre, Shin, la letra Shin está chiquitita. Después en el otro nombre, es en el 10º, es la Zain, que es como la Z, chiquitita también. Y de repente aparece en ese mismo nombre la Vav, que es B, que quiere decir I, gigante, o sea, es tamaño extra largo, extra grande, y 3 chiquitas. Entonces hay 3 chiquitas y una extra grande. Okay. Cuando los rabinos ven esto, dicen, ¿qué está pasando acá? ¿Qué mensaje hay acá? Entonces viene, ustedes saben que cada letra en hebreo tiene un número, tiene equivalente a un número. Está la letra Aleph, es 1, la Bet, 2, Aleph, Bet, Gimel, 3, etc. ¿verdad? Entonces, cada letra tiene un valor numérico. Y la gente que sabe de eso, yo no sé, pero la gente que sabe de eso, comienzan a analizar las letras con los números, hacen sus cálculos, y según el cálculo de la numerología, o gematria se llama en hebreo, el resultado fue 5.707.
Ok, cuando un hebreo ve 5707 en esta era, estamos hablando de un año, ok, un año hebreo, 5707. ¿Qué es equivalente para nosotros, para traducirlo mentalmente, o sea, para ubicarnos en el calendario? ¿Cuál es el equivalente? 1946. Ok, qué intrigante. Y es interesante que hasta ahorita salió esto. Son estos mensajes ocultos que no pueden ser descubiertos hasta básicamente que ya pasó la cosa. Y ahorita ya pasó 1946, ¿ya pasó? Ya pasó, ok, entonces podemos ver para atrás y ver qué pasó en 1946 y qué tiene que ver con los 10 nombres de los hijos de Amán. Ok, ahora otra... Ok, para entender un poquito, me voy a adelantar un poco en la explicación, pero ¿qué es Amán? Amán representa la persecución al pueblo judío, específicamente, ¿cómo se llama la persecución o rechazo al pueblo judío el día de hoy? Se llama antisemitismo. Ok, antisemitismo, entonces por ahí nos podemos ir, ¿verdad? Y eso no solo fue Amán, sino que fueron muchas personas, muchos grupos de personas a lo largo de la historia. Entonces ahí se van conectando las historias y cómo podemos llegar a la conclusión. Ahora, ¿qué pasó en 1946? ¿Quién se ubica? ¿Qué pasó por ahí? En 1945, ¿qué pasó en 1945 en Europa? El final de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasó en la Segunda Guerra Mundial en contra del pueblo judío? El Holocausto. Okay. ¿Quiénes fueron los que hicieron el Holocausto? Los nazis, liderados por Hitler. Okay. Allá vamos viendo una idea de dónde viene dónde va a salir el tema, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver con los hijos de Amán, con este espíritu antisemita y qué va a pasar en 1946? En Purim de 1946 enjuiciaron, condenaron, mataron, más bien dicho, ejecutaron, porque el juicio duró meses y no años en contra de los criminales nazis que apoyaron a Hitler en el Holocausto. Y en Purim, y eso no fue porque créanme, que no fue porque la corte alemana dispuso que iba a matarlo en el día de Purim. ¿Por qué fue? ¿Verdad que no? No, de hecho, desde hace muchas semanas antes querían ya terminar el juicio, no podían. La mano de Dios. Dios permitió que se enjuiciara y algo curioso, iban a ejecutar a 11 criminales nazis. 11 criminales nazis fueron enjuiciados. 11 criminales nazis iban a morir en este día. Ahora, ¿cuál era la forma de ejecutar en ese tiempo? Estamos hablando de 1946. ¿Cómo se ejecutaba? No era muy fusilados. Eso iba a ser la ejecución, pero de repente cambió. No, van a ser ahorcados. Fueron ahorcados. Ok, eso es inusual. ¿Y qué día? El día de Purim. Ahora estamos hablando de 11, ¿verdad? Resulta que la noche anterior a la ejecución, uno de ellos cometió suicidio, tomó cianuro, entonces fueron solo 10 los criminales nazis que murieron en ese día. El espíritu antisemita se repitió. Entonces los rabinos dijeron, ¿qué es esto? O sea, es el cumplimiento, era una profecía escondida en este escrito de Esther. Por eso la mención y el énfasis de los nombres en 2 columnas, y menciona las 2 columnas que se caen. Esta es otra cosa hermosa, otra cosa hermosa que tiene de revelación este texto. Cuando uno está viendo de construir o edificar, por lo general ustedes ven los bloques, ¿verdad? Entonces los bloques no están como uno encima del otro, así como en columnas, sino que están como los ladrillos, ¿verdad? Alternados, porque esa es la forma más fácil para que no se caiga, ¿verdad? ¿Estamos? Entonces, pero 2 columnas así, rectas, se van a caer fácilmente. Son una y una, se caen fácilmente. Ahora, ¿por qué esta mención? Porque
¿Y por qué se menciona en el libro de Esther? ¿Por qué se cree que Esther, Mardoqueo escribieron el libro de Esther? Okay. ¿Por qué Esther o Mardoqueo, o los dos, pusieron estos nombres en forma de columnas? ¿Por qué hay un mensaje, otro mensaje escondido? Aparte de la profecía que ya sabemos ahora qué pasó. Los rabinos, eso es Rashi, conocen a Rashi, es un comentarista muy famoso de la Torá y de toda la Biblia. Pues él leía muchas cosas y leí un libro que decía, que hacía una mención de la historia de los hijos de Amán, porque ustedes están viendo, o sea, si ustedes hacen un search en la Biblia de los nombres de los hijos de Amán, solo aparecen una vez, o sea, aquí y punto, o sea, ni se mencionan antes ni se mencionan después. Entonces, ¿pero por qué les da tanto lugar a los nombres de los hijos de Amán? Porque es casi como darles importancia. Entonces uno dice, pero ¿por qué los está presentando y dando tanto honor? Casi podríamos decir. Pero es por una razón, porque Rashi descubrió en la historia de Israel que ellos fueron los que detuvieron la construcción del templo, del segundo templo. Cuando, ¿se recuerdan que les acabo de mencionar que solo el 5% regresaron a Israel en 3 oleadas de retorno? Esta gente que regresó, financiados y con el permiso de Ciro, el rey Ciro, comenzaron la construcción del templo. La construcción porque había sido destruido por los babilonios. ¿Okay? Entonces los persas financiaron la construcción del templo, comenzó a levantarse el templo, pero quienes estaban en contra, Amán y sus hijos, bueno, los hijos eran hijos de Amán, pero eran importantes en el reino. Okay, ellos hicieron lobbying, todo el cabildeo para detener la construcción del templo. Entonces Ciro fue el que permitió esto, pero cuando murió Ciro, llegó Asuero, que es el rey que estamos viendo que se casó con Esther, o Esther se casó con él, más bien dicho, ¿verdad? Okay. Ese es el Asuero, el rey. En la época de Asuero fue que se detuvo la construcción. ¿Por quiénes? Por el mal consejo de los 10 hijos de Amán. Entonces, ¿qué es importante en la historia? Por supuesto, Esther quería decir, lo que ellos frenaron, ellos detuvieron la construcción del templo, pero ahorita con la muerte de ellos se vuelve a reconstruir el templo. Y hay una historia de esto de doble. ¿Se recuerdan que les estaba mencionando el significado de doble mención? Se menciona la muerte de los hijos de Amán en una ocasión, como murieron, ¿verdad? Murieron los hijos de Amán y estos son sus nombres. Pero también está la otra mención, y la otra mención es cuando el rey Asuero le dice a Esther, Esther, ¿quieres algo? O sea, ¿estás satisfecha con que ya hayamos matado a Amán y a los enemigos que se han levantado en contra de los judíos? ¿Estás ya satisfecha? Y ella dijo, no, yo quiero un día más para hacer guerra en contra de los enemigos. Lo que tú quieras, dijo el rey, ¿verdad? Ok, se le dio un día más y dijo, y con los hijos de Amán quiero que los cuelguen de la horca, pero ellos ya estaban muertos, ¿me entienden? O sea, era como, ¿por qué? Porque Esther quería que quedaran expuestos delante de toda la población porque ellos habían detenido la obra del templo, y ahora con eso se iba a abrir la reconstrucción otra vez del templo, la restauración, el rey se vuelve a iniciar otra vez la construcción. Entonces quería hacer algo público para que todos supieran lo que ellos habían hecho, porque no solo fue Amán, sino fueron sus hijos también. Entonces esa es otra parte de la historia que hay que un poquito como ir a escudriñar un poco para descubrir estas cosas ocultas en la historia de Esther. ¿Qué les parece esta? ¿Verdad que es interesantísimo? Ok, otros datos curiosos que tienen que ver con Esther y con la historia también. Datos curiosos de la primera guerra en el Golfo Pérsico. Ok, ¿se recuerdan de Saddam Hussein? ¿Verdad? Ok, enemigo de Israel,
estaba mandando misiles en contra de Israel. Es una cosa en contra de Israel tremenda, ¿verdad? Irak no es Persia, es Babilonia, pero son vecinos. Okay. Irak, Babilonia, Irán, Persia, pero igual son vecinos y casi que en el tiempo de Asuero eran uno. Okay. ¿Qué pasó en la Primera Guerra Mundial? Primera Guerra del Golfo. Allí estaba en el poder en Estados Unidos George Bush, papá. Okay. ¿Cuánto duró la guerra? 40 días. ¿Y cuándo terminó? En Purim. ¿Qué es esto? O sea, ¿pero por qué? ¿Y ustedes creen que George Bush lo preparó así? No. O sea, hay alguien que está detrás, en control con su agenda. ¿Se dan cuenta? Dios, claro que conoce nuestra agenda, nuestro calendario romano, pero sus tiempos tienen mucho que ver con su agenda. Y en su agenda, Purim, pausa, guerra, aquí se detiene. Y los rabinos, por supuesto, comienzan a analizar 40 días. Sí, 40 días es el número de prueba. Ok, ahí pasaste la prueba, pasaron los israelitas los 40 años en el desierto, ya es tiempo de entrar a la tierra prometida. O sea, son los números y su significado, ¿verdad? Ahora, otro detalle interesante con esto de los números es que en un día, Saddam Hussein lanzaba muchos misiles a Israel y la mayoría iban dirigidos a Tel Aviv. De hecho, algunos cayeron cerca del aeropuerto, pero es interesantísimo. Estaba oyendo un testimonio de un señor que estuvo ahí en ese tiempo, de la Primera Guerra del Golfo Pérsico, y contó que en ese día que Saddam Hussein lanzó muchos misiles y solo cayeron 39, pero ese 39 ya es suficiente, o sea, no queremos nada, ¿verdad? Pero contaba este señor que salió en las noticias, era impresionante. Caían en zonas residenciales y ni un muerto israelita, pero en zonas residenciales, pero ¿cómo es posible? El caso más sobresaliente fue el de un edificio entero, o sea, mucha gente viviendo ahí, pero todos, cuando oyeron las alarmas, se fueron a los bunkers, a los, ¿cómo se llama? Salones de... Refugios, gracias, refugios antibombas. Se fueron todos a los refugios, pero se quedó una señora era viejita, no podía correr, no sé, tal vez no pudo, se quedó en este edificio. Bueno, el edificio fue básicamente destruido. ¿Hubo algún muerto? No, porque todos se refugiaron. Y la señora, pues resulta que casualmente todo el edificio fue destruido, pero en la parte donde estaba no, quedó entero. ¿Cómo es posible? O sea, ¿se dan cuenta? O sea, es que ¡qué impresionante! Bueno, y cayeron bombas, pero no mataron a ni un alma. Y eso pasa en Gaza, continuamente están lanzando bombas y bombas a los vecinos de Gaza. Y caen en un jardín, y he oído incontables historias de señoras que están tienen ahí sus kindergartens, son niñitos. ¡Ay, vamos a jugar al jardín! Sí, niños, ya vengan, se da mucho calor. Y entran y de repente, ¡boom!, cae la bomba donde estaban los niños. Ahí acabamos de estar. Pero Dios hace esa clase de milagros todos los días. Cabal, el año pasado vi un video que llegó un bus a dejar una cantidad de soldados. En eso se va el bus, ya vacío de todos los soldados, y cae la bomba. Pero acababa de estar lleno de soldados. Así pasan a diario milagros, y es la mano poderosa de Dios protegiendo a su pueblo. Y pasó esto con Saddam Hussein, lanzó misiles. Oigan, este es bien interesante. Dice, Saddam Hussein lanzó misiles, y de todos, haber sido cientos, pero cayeron efectivamente 39. Ok, entonces los rabinos, o sea, todos es como que tenemos que entender, ¿va?, qué significado hay. Ok, 39, ¿el número de qué es? Entonces un rabino dijo, ¡ay, ya va a acabar la guerra!, dijo. ¿Y usted por qué sabe? Porque 39 es el número de castigo. El castigo ya fue completado, ya fue la reprimenda, y el castigo de Israel ya fue cubierto, entonces ya va a acabar.
y justamente esa fue la última vez que Saddam Hussein atacó en la guerra del Golfo Pérsico. Qué interesante, ¿verdad? Esas son cosas tan interesantes, ocultas, ¿verdad? En las historias de Israel. Otra, vamos ahora a la Segunda Guerra Mundial. ¿Quién era el presidente? George Bush. Hijo, Segunda Guerra del Golfo Pérsico, George Bush, sí, gracias por la corrección. Ok, entonces, ¿cuándo comenzó? En Purim. ¿Alguna coincidencia? La otra terminó en Purim y esta comenzó en Purim. ¿Algún vínculo con el libro de Esther, con el tema antisemitismo? Completamente conectados. Hay la temática de Dios, impresionante, ¿verdad? La otra duró 40, duró 21 días. Y a los 21 días de que comenzó la guerra en Purim, ya estaban los soldados y mucha gente botando estatuas de Saddam Hussein. Y déjenme decirles, habían muchas, porque tal vez vimos una en las noticias, ¿verdad? No, habían muchas y en todos lados estaban botando estatuas de Saddam Hussein. Él era un ególatra, ¿verdad? Le gustaba que lo adoraran, entonces tenía imágenes de él por todos lados. Y estaban botando la estatua 21 días después que comenzó la guerra. Y es interesante, ¿se recuerdan el ayuno de Daniel? ¿Cuánto duró? Estaba clamando, Señor, muéstranos tus tiempos, ¿verdad? Y él dice, desde el primer día que oraste, ya venía la respuesta, pero el ángel se detuvo. ¿Por qué? Porque hizo guerra contra el príncipe de Persia. Ok, 21. Okay, otra coincidencia, ¿verdad? ¿Y Persia qué es? Irán. Okay. ¿Y qué pasó? Y aquí viene lo que les dije que les iba a contar acerca de cubrir la cabeza. Resulta que cuando botaron las estatuas de Saddam Hussein, vinieron los americanos en una de ellas y taparon la cabeza de Saddam Hussein. Esto es conectado con que cubrieron la cabeza de Amán en la historia de Purim. ¿Ustedes creen que estos soldados estaban pensando en Purim, en Esther? Pero vemos esto sucediendo. O sea, si uno está pendiente, la guerra comenzó en Purim. Sí, Purim, la historia de Esther. Y Amán, el enemigo que está tratando de destruir Israel. Y estamos viendo estas imágenes y de repente prendemos las noticias y vemos que le están cubriendo la cabeza a este enemigo de Israel. Es que da escalofrío, ¿verdad? Y los soldados no sabían, pero el Señor lleva a darnos estos mensajes que son casi como cumplimientos proféticos de lo que pasó en el tiempo de Esther. Y esto solo les estoy dando como unas muestritas de lo que nosotros tenemos que estar pensando cuando nosotros estamos leyendo la Biblia. No es solo un libro histórico, es un libro profético, un libro que se repite, y sobre todo si estamos viendo que Esther hay muchas repeticiones de temas. Entonces estamos viendo, pasó algo histórico, pero va a venir un cumplimiento y tenemos que estar atentos a eso y saber cuántos misterios están todavía por ser descubiertos en ese libro. ¿Cuándo fue la fecha del complot de Amán? Amán es interesante. Amán no tenía temor de Dios, absolutamente que no, pero creía en la suerte. Qué irónico, ¿verdad? Sí, muy irónico. Ahora, él dijo, yo quiero determinar la fecha en que va a ser los astros, van a ser propicios para poder atacar a los judíos y que me vaya bien. Entonces echó las suertes. Así dice la Biblia, echó las suertes. ¿Y cuándo fue que echó las suertes? Y fue en el mes de Nisan. Nisan es el primer mes del año bíblico. Y él, así dice la Biblia, hizo Purim. La palabra Purim, de ahí viene la palabra de la fiesta, es suertes. Ya vamos a comentar por qué usaron ese nombre para la fiesta. Pero es lo que dice la Biblia, echó Purim, suertes para ver cuál día era más propicio para atacar a los judíos. Y el día en que echó las suertes y se determinó, y el día en que se decretó, se hizo el decreto, se escribió el decreto en contra de los judíos y se mandó, fue el 13 de Nisan.
Entonces, Nisan es un mes, o sea, que es como ahí en ese mes se decretó en contra de los judíos. Y se los menciono por algo que hay otros dos ataques a los judíos que fueron originados en este mes. Okay, entonces, ¿cuándo fue decretado en contra de los judíos? El 13 de Nisan. ¿Y qué día fue el que le cayó la suerte? Porque él echó la suerte, ¿sí? ¿Qué día cayó? 13 de Adar. 13 de Adar. Fue mes por mes, día por día, y cayó la suerte en 13 de Adar. Entonces les quedaba, básicamente, era un año, 11 meses, porque están el 13 de Nisan y Adar es el último mes. Entonces sí, tenían bastante tiempo para hacer algo. Okay. Entonces así cayó la suerte según Amán, ¿verdad? Según Amán, en favor de él, ¿verdad? Y fue al revés, pero menciono esto porque hay otros datos interesantes que pasaron el 19 de Nisan en contra del pueblo judío. Y uno fue, el 19 de Nisan fue el día en que Faraón persiguió a los israelitas en el desierto. Se levantó, ya los había liberado, o sea, ya déjenlos ir, pero de repente el 19, dicen los rabinos que es el 19, es el día en que estaban en contra del Mar Rojo y se quedaron así como, ups, ¿verdad? Llegamos a este tope y de repente voltearon a ver, ahí viene el ejército de Faraón que nos viene a matar. Okay. Ese día es el 19 de Nisan. Ahora, se los menciono por esta otra coincidencia histórica. ¿Quién nació el 19 de Nisan? Adolf Hitler. Adolf Hitler, o sea, nació ese día con una misión, ¿verdad?, diabólica, que era eliminar al pueblo judío. O sea, de eso se concentró su vida. ¿Qué coincidencias más tremendas estas, verdad? Ok, entonces Adolf Hitler, el líder alemán, que hizo el plan del Holocausto para exterminar a los judíos en la Segunda Guerra Mundial, Primera y Segunda Guerra Mundial. Ok, coincidencias no puede ser. Ok, y ahora quiero ir a hablar, aquí vamos a ir un poquito a la historia bíblica. A ver, ¿quién es Amán? Porque uno dice Amán, ¿de dónde salió este hombre? Puede ser que Hitler nació en un ambiente que había mucho antisemitismo, que curiosamente dice en la historia que él era de origen judío. El más antijudío de la historia era judío, qué irónico, ¿verdad? Pero, ¿qué pasó con Amán? O sea, ¿de dónde salió Amán en el tiempo de Esther con tanto odio con Mardoqueo? Que no se hincó delante de él, pero era más que eso. O sea, ¿de dónde viene esto? Este odio. Y vamos a seguir la pista de dónde viene, porque esto es histórico, es de generación en generación cosas, ¿verdad? Y vamos a ver para atrás porque lo que fue para atrás se vuelve a repetir para adelante, ¿ok? Tenemos que aprender. Entonces, Amán, ¿qué dice Esther? Esther 3 dice que Amán era hijo de Amadeta Agageo, mucho gusto, ¿verdad? ¿Quién es? Amadeta Agageo. No se sabe otra mención de Amadeta, no, pero sí Agageo ya nos apunta hacia dónde viene, pero lo nombra, ¿sí? En Esther 3:10 dice Amán, hijo de Amadeta Agageo, enemigo de los judíos. Esta es una enemistad ancestral, no es una enemistad que surgió por es que me hizo mala cara, me caía mal en el colegio, no fue nada que ver circunstancial, era generacional, venía de ancestral, venía de mucho tiempo, cocinándose este malestar, este antagonismo. Ok, ¿quién es Agag? ¿Verdad? El Agageo. Agag era el rey de los amalecitas, eso fue cientos de años atrás, exactamente, de ahí viene el problema. Lo mencionamos la semana pasada, Amalek, pero vamos a volver a leer ciertas cosas de Amalek para que entendamos de dónde viene esto, pero solo vayamos a ver un poquito de dónde viene también Amalek, ¿verdad? Para entender los orígenes de este malestar. Fíjense, de verdad, un problema familiar se puede convertir en algo tremendo. Como sabemos, Israel y los israelitas y los árabes vienen de la misma fuente, que es ¿quién? Abraham.
¿Pero por qué se odian el día de hoy, verdad? Por ese conflicto que hubo en el tiempo de cuando eran niños, no resuelto. ¿Y qué? Ha causado guerras mundiales. O sea, imagínense, qué tremendo. Ok, tienen que ser sanados, ¿verdad? Ok, ¿qué pasa con Amán, Agag, Amalecitas? ¿De dónde vienen? Bueno, saben que también son parientes. Son medio parientes. ¿De dónde vienen? Esaú. No va a poner todo el árbol genealógico de Esaú, porque sería complicado y solo nos perderíamos. Por eso le vamos a seguir la línea a un hijo. Esaú, entre otros, tuvo un hijo que se llamaba Elías. Elías se casó y tuvo su familia, pero de repente tuvo un hijo fuera de matrimonio. Este hijo fuera de matrimonio se llamaba Amalek. Ok, ya vemos las complicaciones ahí, ¿verdad? Amalek no era recibido bien, no, o sea, nos podemos imaginar, no era bien recibido en su familia. Entonces, no vivió con su padre, ni sus hermanos, sino que fue apartado, más bien dicho, él se apartó también, o sea, fue rechazado y él se apartó y él dijo, como mi abuelo, Esaú, yo me voy a ir a vivir al desierto y voy a ser rey de mi propio pueblo. Entonces formó su propio pueblo. Ese pueblo, ¿cómo se llamaban? Los amalecitas. ¿Por qué es importante ver que venía de Esaú? Porque Esaú hizo lo mismo que les estoy diciendo. Esaú, cuando se peleó con Jacob, el pleito era quién va a ser el líder de la familia de Abraham, Isaac y Jacob y Esaú. O sea, estaban peleando quién va a ser el patriarca de la familia y al final quedó que va a ser Jacob. Pero Esaú no le gustaba eso, o sea, y lo que él dijo, esto es en resumen del estudio de Génesis, Esaú prefería ser rey del desierto que un peregrino en la tierra prometida. ¿Qué prefería Jacob? Yo prefiero ser peregrino en la tierra prometida, pero estoy en mi tierra, en la tierra de la promesa, que estar fuera, en el exilio. Él estuvo en exilio forzado 20 años, regresó y tomó su lugar, aunque era un peregrino. Pero él prefirió ser peregrino en la tierra prometida. Y Esaú dijo, qué aburrido, yo quiero ser rey, ¿verdad? Ahorita, no mañana. No en el futuro, no en la vida por venir, que me importa la vida por venir. Ahorita yo quiero ser rey. Solo puede ser rey en el desierto, pues ahí me voy. Y él fundó el reino de Edom. Entonces él fue rey de Edom. ¿Y dónde queda Edom? En el desierto, no había nada ahí. Pero él era rey, ¿verdad? Ese es el espíritu de Esaú. Esaú no tiene temor de Dios, no le importa la vida por venir, el futuro, Dios, ¿cómo se llama? La vida eterna, no le importa. Ahorita, lo que yo quiero ahorita es ahorita y lo demás no sirve. Ese es el espíritu de Esaú. Okay, entonces no casaban con Jacob, se pelearon, pero se dividieron, se separaron simplemente. Ahora, la complicación viene con su hijo, su nieto, Elías. Elías tuvo este hijo fuera de matrimonio, Amalek. Amalek llevaba el mismo espíritu de Esaú, en contra de sus parientes de la línea de Jacob. Entonces, cuando los israelitas salieron de Egipto, eso lo comentamos la semana antepasada, cuando vimos el proceso de los israelitas en el desierto antes de llegar al monte Sinaí, vimos que Amalek atacó a Israel en el desierto. Pero en el desierto quiere decir a cientos de kilómetros de donde ellos viven, o sea, no era ni amenaza. O sea, ¿qué hacía Amalek atacando a los israelitas en Refidim? Nada. Y quiero que leamos algo que sucedió, cuando sucedió el milagro del Mar Rojo. Vamos a leer cómo reaccionaron los pueblos, los cananeos, los fereceos, los eteos, ¿qué más? Jebuseos, etcétera, etcétera. Todas las naciones cananeas reaccionaron de esta forma. Dice, en tu misericordia has guiado al pueblo que has redimido, y lo han oído los pueblos y tiemblan. El pavor se ha apoderado de los habitantes de Filistea. Los amorreos, los cananeos, los fereceos, los jebuseos, etcétera, etcétera. Todos los pueblos de Filistea, todos los pueblos de Canaán estaban
estaban ¿cómo se dice? Con mucho temor de Israel, porque ellos habían oído lo que había pasado en las plagas en Egipto, habían visto lo que Dios hizo con el Mar Rojo, o sea, sobre todo el Mar Rojo, y destruyeron el ejército poderoso de Egipto. O sea, eso era, o sea, no ellos, sino Dios, ¿verdad? ¿Cómo era posible que el Dios de Israel venció al ejército egipcio, que era el más poderoso en ese tiempo, o de los más poderosos? Entonces le tenían pavor, o sea, ¿cómo nos vamos a enfrentar a este pueblo y al Dios de este pueblo? Entonces, ¿cuál fue la reacción de todos los pueblos? Pavor, y dijeron, no, aquí no queremos nada con ellos, excepto un pueblo, Amalek. ¿Y saben cuál es el espíritu de Amalek? Ay, es que fue coincidencia, eso fue un viento, les fue favorable y entonces se abrió el Mar Rojo. No hay nada de providencia, es pura suerte. ¿A qué les suena suerte en la historia de Esther? Suerte. Ven el patrón, es el patrón familiar que sigue. Ok, Amalek tenía todo es suerte, igual Amán todo suerte, entonces por eso echó las suertes. No creen en una providencia divina, no creen en Dios que está en control, sino que creen que ellos pueden manipular a través de la suerte. Entonces ese es el mismo espíritu de Amalek. Creyeron que era suerte, entonces se atrevieron a atacar a Israel sin excusa, porque no tenían ni siquiera excusa, no estaban pasando por su territorio, no les habían hecho nada, no les estaban amenazando, pero ellos atacaron a Israel. ¿Por qué? Porque sí. Así nomás. Ok, entonces Amalek fueron y atacaron a los israelitas en el desierto. ¿Se dan cuenta? Les estoy hablando de el ancestro de Amán. Okay, ya ven los patrones familiares. Okay. Y cuando sucedió esto, ya se terminó la guerra, Dios fue favorable porque, bueno, aquí está el dibujo, no les mencioné. Cuando atacó Amalek, esto vale la pena mencionarlo, cuando Amalek atacó a los israelitas, aparte lo hizo cobardemente. Cuando todos iban en dirección al agua, porque el problema de Refidim era que no había agua, entonces estaban buscando el agua y cuando supieron que había agua fuente, todos se fueron corriendo, pero se quedaron atrás. ¿Quiénes se quedan atrás en una caravana? Los débiles, los ancianos, las mujeres, los niños, ellos se quedaron atrás, los indefensos, los más débiles. Ok, ¿a quiénes atacó Amalek? No a los guerreros de enfrente, no, atrás. Cobardemente atacaron a los más débiles. Sí, ok, entonces pasó la guerra y Moisés en este momento dijo, sí, ármense y se defienden. En la otra ocasión con los egipcios yo los defendí. Ustedes ahora tienen que agarrar su arma y defenderse. Entonces ellos se defendieron. Josué fue a la guerra con todos los israelitas y Moisés subió al monte con las manos levantadas, se cansaba, le ayudaron Ur y Aarón a levantar, porque cada vez que estaba las manos arriba apuntando al cielo, tenían victoria y cuando las bajaba, cada quien por su cuenta, perdían. Ok, entonces había que mantener las manos arriba, ganaron milagrosamente en contra de Amalek. Y uno diría, ok, ya se acabó Amalek. No, porque Dios no los acabó. Dios no les dio la oportunidad a Josué porque no era su tiempo de acabar con Amalek. Pero miren lo que dice en Éxodo 17. Dice, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra él. ¿Contra quién se levantó? Ok. ¿Contra los israelitas? No. Contra el trono de Jehová. Entonces, ¿el lío de quién va a ser? De Dios contra Amalek. Ok. Entonces, Jehová tendrá guerra contra Amalek de generación en generación. Entonces, aquí Dios está diciendo, yo no los elimino porque hay todavía un plan. Hay todavía un plan con este enemigo. Y qué triste decirlo, pero a veces Dios usa a los enemigos para darnos lecciones. ¿Por qué hace Dios? ¿Por qué permite Dios esto? ¿Por qué permite Dios esto? Porque lo necesitamos. Da hasta escalofrío mencionarlo. Pero esa es la realidad. Ok. Bueno, entonces guerra
de Amalek, de generación con generación. Ahora, ¿contra quién se levantó? Esto es muy importante. Contra Dios, porque no tuvo temor de Dios. Y entonces el lío dice Dios, yo me lo tomo a lo personal. Es por mí, ok, yo voy a tener la guerra, pero van a atacar al pueblo de Israel de generación en generación. ¿Esto cómo se llama? Hasta el día de hoy lo llamaríamos antisemitismo, que es la guerra en contra, la guerra ataque en contra del pueblo de Dios. Okay. Bueno, esa no es la definición del diccionario, pero básicamente bíblica es así. Y esto ha sucedido generación tras generación. Hemos estado viendo que se levanta gente como Amalek para atacar al pueblo de Dios. Y vamos a ver en el siguiente versículo cuándo es que se tiene que acabar esta guerra, porque va a llegar el tiempo en que ya se va a acabar. Había una fecha histórica, viéndolo hacia atrás, que voy a mencionar, pero a mí se me está proyectando hacia el futuro también, ¿verdad? O en nuestro presente. En Deuteronomio 25, del 17 al 19, dice, acuérdate de lo que hizo Amalek. Este es un mandamiento que Dios dijo, o sea, en la ley dijo, ok, ¿saben qué? Ahí se recuerdan lo que pasó en el desierto, esto no se les va a olvidar, porque tenemos este asuntito pendiente. Entonces dice, acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto. ¿Okay? De cómo te salió al encuentro en el camino. Salió al encuentro, es que ni siquiera estábamos pasando por ahí y salió a buscarnos. Y además, cobardemente, te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti. Y no tuvo ningún temor de Dios. Esto es la definición de Amalek. No tiene temor de Dios, de Esaú, de Amalek, de Amán y de todos los que se adhieren a esta forma de pensamiento. Okay, no hay temor de Dios, porque atacan al pueblo de Dios. Okay. Y sigue diciendo, por tanto, cuando Jehová, aquí es la fecha, o sea, ¿cuándo se va a acabar esta guerra? Ok, entonces Dios dice, cuando Jehová te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra a la cual les voy a llevar, entonces borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo, no lo olvides. Bueno, no lo olvides, se les olvidó un poquito, pero Dios lo recordó en la historia. ¿Cuándo fue? Y esto lo estudiamos el año pasado. ¿Se recuerdan que estudiamos Samuel 1, Samuel 2? Okay, vimos cuándo fue este momento en que la tierra llegó a tener descanso de los enemigos, y ahí era el momento de borrar la memoria de Amalek. ¿Alguien se recuerda? Saúl, muy bien. Saúl le llegó el momento porque finalmente había derrotado a los filisteos, a los que quedaban todavía otros, ¿verdad? Pero ya había paz, ya se había logrado la paz, ya había un rey que antes no había, antes eran jueces. Okay, llegó el punto de la estabilidad y Dios dijo que ya es hora de tratar con los amalecitas, y los amalecitas ahí seguían, ¿verdad? En su pueblo. Volvieron a formarse y Dios les dijo que Saúl ve y acaba con ellos. Saúl fue, voy a acabar con ellos. Bueno, resulta que llegó con sus soldados, los atacó, pero cuando llegó delante de él Agag, la Biblia no dice por qué razón. Tal vez se identificó, uy, yo soy rey, él es rey, uy, si estuviera en su posición yo no sé, me puedo inventar muchas cosas, pero el rey Saúl, en desobediencia a la orden, decidió perdonarle la vida a Agag. ¿Cómo se llamaba el rey? Agag. Ok, ya le está sonando, porque va en conexión con nuestra historia de Esther. Ok, Agag. Le salvó la vida y no murió. Todos los demás, sí. ¿Qué otras cosas no murieron? Eso fue el escándalo. Lo mejor del rebaño, las bonitas vacas, las bonitas ovejas, esas sí no las mató. ¿Por qué? Porque las voy a sacrificar, fue la excusa después, creo yo, ¿verdad? Bueno, eventualmente las iba a sacrificar para comérselas, pero sí, mal. Entonces, no acabó con todos. Y el rey Agag, la historia, este es extra bíblico, comentario, pero es importante verlo porque nos explica la conexión con Esther. El rey Agag, o sea, se quedó ahí y no sabemos cómo. Pueden haber pasado muchas cosas, no vamos a entrar en detalles porque no sabemos, de hecho,
pero él embarazó a una mujer en ese tiempo en que estaba preso, porque estaba preso, no hagan creer que estaba libre, estaba preso, pero embarazó a una mujer y de ahí salieron los agageos, de los cuales viene Amán el agageo, Amán hijo de Amedata el agageo, de ahí viene, porque Saúl no acabó con quien tenía que acabar. Importante. Si Dios dice acaba, no es decisión de uno no quiere matar a nadie, pero si Dios dice acaba con esto, acaba con esto, porque eso te va a cobrar después. ¿Y cómo le cobró al pueblo judío? En el exilio, casi simiente de Agag, casi los extermina en el exilio. Interesante, ¿verdad? Ok. Esa es la historia de Agag. ¿De dónde viene? Entonces, generación tras generación se levantan personas que van a atacar al pueblo de Dios, tienen este espíritu de Esaú, de Amalek, de Agag, de Amán. Generación tras generación será la guerra. ¿Hasta cuándo? Y yo creo que esto es profético. O sea, cuando haya paz en la tierra, ahí va a ser el fin de este espíritu antisemita hasta entonces, porque en todo este tiempo va a seguir pasando y va a seguir siendo usado, llamámoslo así, el fuego del pueblo de Dios. No nos gusta el fuego, no, pero purifica, ¿verdad? La lima, nos gusta que nos limen, pero nos pule, así, ¿verdad? Así, o sea, todo va a ser usado para bien, pero sí tenemos que reconocer que a veces necesitamos esto, no quisiéramos, ¿verdad? Pero mejor por las buenas, digo yo creo, es mi opinión, mejor por las buenas. Okay. Entonces, ¿qué significa Purim? Eso ya lo mencioné, pero vamos a terminar. Pur es en hebreo suerte, singular, plural es Purim, de ahí viene. Y esto es interesante, porque escogieron ese nombre para la fiesta, ¿no les parece extraño? O sea, porque ¿quién es el que cree en la suerte? ¿Quién es el que cree en la suerte? Amán. Entonces, ¿por qué escogieron este nombre para la fiesta? ¿Verdad? Y esto es, para mí es ver, o sea, tenemos que ver cómo vemos la vida. La vida vamos a verla como Amán, que cree que todo es casualidad. ¿Y cuánto no hemos visto? O sea, de verdad, doctores que han visto diagnósticos, se sana y, no, yo creo que se equivocaron en el laboratorio. No se equivocaron, fue un milagro. Pero cuando uno no quiere ver, uno no ve. Cuando uno no quiere ver, no ve. Entonces, vamos a ser como Amán, que vamos a creer en que todo es casualidad o cuestión de suerte en esta vida, en este mundo, o que está la mano de Dios detrás de toda circunstancia, historia, noticia, evento. ¿Qué vamos a creer? ¿Coincidencia o la mano de Dios? ¿Coincidencia o la mano de Dios? Esta es la pregunta del libro de Esther, al final, en resumen. Entonces, casi el nombre Purim es casi irónico, ¿vamos a creer en la suerte o vamos a creer en este nombre que no es mencionado en la Biblia, en el libro de Esther, perdón? Este nombre de Dios que no está mencionado en el libro de Esther, está oculto, está escondido, pero es más real y poderoso de lo que podemos ver. La pregunta del libro de Esther. Y este año, entonces, ya cerrando, de nuevo, ¿cuándo es que cae la fiesta de Purim? Cae el 21 de marzo, o sea, 14 de Adar en el calendario bíblico, 21 de marzo en nuestro calendario romano. Y una cosa curiosa que va a pasar esta fiesta, este año va a haber una superluna en Purim. ¿Qué les parece? Hay que ver eso, ¿verdad? Ok. Y aquí cerramos el estudio de esto. ¿Qué les parece?